La primera pregunta es, ¿por qué fue tan importante la muerte de Gaitán? En ese sentido, para poder contestar esa pregunta, deberíamos primero aludir a la trascendencia histórica de la figura de Jorge Eliezer Gaitán para la historia política colombiana del siglo XX. Entonces es muy importante señalar que Gaitán representó unos sectores de la sociedad colombiana que para ese momento no gozaban de visibilidad en la vida pública, en la vida política. Gaitán representó un proceso de ampliación democrática muy importante para la sociedad colombiana. En otros países de América Latina se estaba desarrollando un proceso similar con los movimientos de carácter populista, y en ese sentido pues la experiencia histórica de Gaitán se confluye mucho con esa experiencia de los populismos latinoamericanos. Gaitán representaba una serie de demandas de corte social y político que para ese momento no estaban siendo escuchados por los sectores tradicionales de las élites liberales y conservadoras, y ese es un elemento muy importante de la trascendencia, que marca la trascendencia histórica de la figura de Jorge Eliezer Gaitán. Su trayectoria pública, su trayectoria política, el hecho de haber sido un personaje que no era un representante de las élites tradicionales de los dos partidos, sino una persona que venía de unos sectores medios y bajos del Partido Liberal. Entonces pues le otorgó también un sentido muy importante para muchas personas en esa época. También fue muy importante entonces el hecho de que con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948 se vio truncada una esperanza para esos sectores que Gaitán había representado, a sus esperanzas, al hecho de que se hubieran materializado sus anhelos de transformación social y política, de que se vieran materializadas sus demandas en términos no solo de ampliación política, de acceso de acceso al Estado, de acceso a una mejor educación, a acceso a unas mejores condiciones de vida, sino también su desaparición violenta pues va a dejar una huella muy fuerte en términos de las insurrecciones populares que se desataron tras su asesinato el mediodía de ese 9 de abril. Entonces vemos el hecho de que esos sectores que vieron truncadas sus ilusiones pues se van a manifestar en las principales ciudades del país. Va a haber hechos de insurrección popular, levantamientos populares, vamos a ver fenómenos de vandalismo y demás, pero pues un vandalismo del que no podemos desconocer su trascendencia política, del que no podemos desconocer tampoco su mensaje político, sino que se constituyó precisamente en un hecho muy importante, insisto, no solo para Bogotá, sino para muchas ciudades y muchas regiones del país. Por eso es que el asesinato de Gaitán goza de esa trascendencia histórica para el caso colombiano. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los principales elementos del movimiento gaitanista? El movimiento gaitanista no es fácil de caracterizar precisamente porque no es un movimiento necesariamente homogéneo, no es un movimiento de clase, es decir, no es un movimiento de clase obrera, no es un movimiento artesano, no es un movimiento que se identifique exclusivamente con un sector de la sociedad, sino en él vamos a ver actores de diferente origen de clase, de diferente origen incluso político. Vamos a ver conservadores, liberales, socialistas. Va a ser un movimiento con una fuerte presencia en las ciudades, sobre todo en la década del 40, pero también es un movimiento que va a tener respaldo en algunos sectores rurales. Entonces nosotros lo identificamos fundamentalmente por su carácter popular, por el tipo de discurso, que es el discurso gaitanista es un discurso cercano a los intereses y busca representar las demandas populares. En ese sentido va a tener vínculos de identidad con algunas manifestaciones de la movilización popular que incluso se venían planteando desde el siglo XIX en nuestra historia política. Entonces lo caracterizamos como un movimiento que tiene digamos, es muy diverso, es muy plural,
muy pluralista, pero tiene una fuerte raigambre popular precisamente en su discurso, en sus formas de organización, y va a tener diferentes características a lo largo de su historia. En los años 30, más cercano a la izquierda, a través de la organización política que creó Gaitán en ese momento, que fue la UNIR, la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria, con la que él pretendió crear un proyecto diferente al Partido Liberal. Luego él va a regresar al liberalismo en los años 40 y en los años 30, y pues vamos a ver una movilización que va a girar en torno a una disidencia del liberalismo durante los años 40 hasta que él ocupa la posición de jefe único del Partido Liberal a partir de 1947. Entonces ahí vamos ya a ver un movimiento más identificado con la movilización del Partido Liberal, sin dejar de lado del todo su raigambre popular y multiclasista y multipartidista. La tercera pregunta es, ¿cuál era el papel de la mujer en términos laborales, electorales y periodísticos, y cómo se transforma ese rol durante la época de la violencia? Esta es una pregunta muy interesante porque nos invita a reflexionar sobre el papel de un actor político que no ha sido muy estudiado por los historiadores ni por los investigadores en Colombia. El papel de las mujeres es un papel en esta época central en términos de lo que tiene que ver con la movilización, el proselitismo, la organización de las campañas electorales, las manifestaciones, la divulgación de toda la propaganda y la publicidad política, y en el caso del gaitanismo pues ese papel va a ser muy destacado. Sin embargo, hay que ser conscientes del hecho de que para ese momento las mujeres no van a ser necesariamente las protagonistas y las que van a dar de alguna manera la cara en términos de la actividad política de la época, porque en primer lugar las mujeres todavía no gozaban del derecho político de ejercer el sufragio. Va a ser esto posible únicamente a partir de 1954, durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, pero en esta época el hecho de que ellas no pudieran votar no significaba que estuvieran totalmente ajenas a las actividades que nosotros consideramos están vinculadas al ejercicio de la democracia, al ejercicio de la participación política. Entonces se da ese papel de ellas, se da en un segundo orden sin que se le pueda restar importancia. Lo mismo ocurría en el sector laboral, en el periodístico. A las mujeres no las vemos necesariamente integrando staff de redacción de los principales periódicos, tampoco las vemos cumpliendo papeles centrales en el periodismo o en la actividad política, pero ellas definitivamente sí tenían un papel muy importante, aunque seguía siendo muy asignado ese papel a los espacios domésticos, a los espacios hogareños, ya que en ese momento todavía el papel que se le asignaba a ellas estaba vinculado a esa imagen del ideal de la mujer madre, de la mujer esposa, todavía muy encerrada en esos espacios, pero esa imagen y ese rol, ese papel de la mujer estaba en un proceso de transformación, y vamos a ver cómo durante la década del 60 y del 70 pues ya las mujeres ocupan un espacio significativo en muchos sectores ya como protagonistas de la vida periodística, política y pues académica en el caso colombiano. Entonces, durante la violencia es muy importante señalar que ese es un elemento que no ha sido tampoco estudiado adecuadamente, y es la mujer como víctima de la violencia, como víctima del conflicto que se desató durante los años 40 y 50. El cuerpo de la mujer fue fuertemente utilizado por parte de los bandos en contienda, el ejercer violencia, no solo por el hecho de que sus esposos o sus hijos hayan sido asesinados en el conflicto, sino porque las mujeres
fueron en sí víctimas de violencia sexual, de homicidio, de desplazamiento. En este caso falta reflexionar mucho sobre ese componente de género para el caso de la violencia colombiana, tanto la más reciente como la de mediados de la década, mediados del siglo XX. La siguiente pregunta es ¿cómo entender el fenómeno de la autodefensa gaitanista? Debemos comprender que este fenómeno contemporáneo, vinculado precisamente a fenómenos de las autodefensas y el narcotráfico en zonas como el Chocó, como el Urabá antioqueño, la costa Caribe, pues es un fenómeno contemporáneo en sí que utiliza el nombre de Gaitán como una forma de buscar legitimidad, seguramente por las regiones en las cuales este brazo supuestamente político de algunos reductos de las autodefensas que no se desmovilizaron en los procesos de paz que se dieron algunos años, pues esas autodefensas utilizan el nombre de Gaitán para generar legitimidad en esas regiones del país donde Gaitán contó con mucho respaldo popular, respaldo de sectores campesinos, urbanos. Entonces, en ese sentido, podemos identificar un proceso de manipulación de la memoria, de la importante presencia de la figura de Gaitán en algunos de estas regiones del país y cómo precisamente se trata de establecer una conexión con lo popular, con una idea de lo popular, seguramente con una intención de generar procesos de legitimidad política, pues que en definitiva no necesariamente estas fuerzas tienen, precisamente debido a su raigambre en organizaciones delincuenciales, en algunos de estas organizaciones que utilizan la violencia en contra de la población, en contra de los líderes sociales. Entonces es un proceso de manipulación de la memoria con miras a obtener legitimidad de orden político. La siguiente pregunta es, ¿qué elementos consideras vitales para la enseñanza-aprendizaje del bogotazo en las escuelas? Esta pregunta es muy interesante porque nosotros debemos reflexionar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de los eventos propios de este periodo de la historia colombiana, no únicamente precisamente para entenderlos en términos de lo que nuestros estudiantes, nuestros niños, nuestros jóvenes deben saber de la historia de su país, de la historia política de esa época, sino precisamente entender que el conocimiento de estos procesos, de estos eventos, también tienen que ver con el proceso de formación de ciudadanos, el proceso de formación política de nuestros jóvenes. Entonces, por eso resulta ser tan importante que los docentes desarrollen estrategias para enseñar estos contenidos a los niños. Estrategias que no son fáciles de implementar porque nosotros ya sabemos que hay una gran distancia temporal entre estos acontecimientos y pues el presente. Ya han ocurrido un poco más de 70 años, ya los niños no tienen referencia a estos eventos ni por lo que les comentaron sus padres o sus abuelos, como puede ser el caso de generaciones anteriores, que había algún tipo de conexión con estos eventos, sino que ya ellos lo sienten como completamente ajenos. Entonces, en ese sentido, los docentes deben hacer un esfuerzo para que ellos logren ubicarse espacio-temporalmente en relación con estos eventos, que logren entender precisamente cuáles fueron las causas de, por ejemplo, las manifestaciones, la insurrección popular, toda la violencia que se desató tras el asesinato de Gaitán, haciendo la claridad respectiva de que ya había una violencia que se sentía en el país a partir de 1946, porque ese es otro tipo de ideas que se asientan mucho en la gente, y es que fue con el 9 de abril y con el asesinato de Gaitán que se inició la violencia en Colombia. Entonces, animando a los estudiantes a contextualizar esos eventos del Bogotazo en unos procesos más amplios, generando algún tipo de empatía de los estudiantes en relación con las personas que fueron víctimas de la violencia, bien sea en el 9 de abril o bien sea en ese periodo también, para animarlos a entender todo el sufrimiento, todas las situaciones difíciles que se vivieron en esa época,
Y podemos utilizar algunas herramientas que afortunadamente ya para esta época existían, como es el caso de fotografías, videos, documentales, toda la serie de registros que se dieron en la prensa, en documentos de la época, documentos que podemos consultar fácil a través incluso de bases de datos, redes sociales. Existe una gran cantidad de material y gente muy interesada en este tema que ha logrado un proceso de compilación de materiales que van a captar mucho más fácil la atención de los estudiantes, precisamente por incluir elementos de orden audiovisual. Entonces, en ese sentido, yo creo que se debe reflexionar no solo sobre las formas, sobre las estrategias, sino también sobre el sentido del conocimiento que se está impartiendo, sobre el significado que este tiene y la relevancia que debe tener en términos no solo del aprendizaje, del conocimiento en sí mismo, sino en la formación ciudadana y política de nuestros jóvenes colombianos. Muchas gracias.